Hola, hola, bienvenidos a De Cabeza 2.0 by Significa. Mi nombre es Dorian Peñalosa y te recuerdo que el contenido del podcast es de corte informativo y para tu entretenimiento. En ninguna forma suple un proceso psicoterapéutico formal. Cuando más queremos ayudarte a pasar un buen rato, compartirte algún dato inútil y en el mejor de los casos nos gustaría invitarte a la reflexión sobre algún tema que sea de tu interés. Si al final de esta consideras que la ayuda no te caería mal, acércate a tu terapeuta. Pues señora, hoy platicamos de la teoría, un poco, no de la teoría de la comunicación, sino de la palabra teoría, de cómo utilizamos la palabra teoría, qué usos tienen. Lo llevamos no sé cómo brincamos de la teoría, ¿no? Queriendo hablar de comunicación, tocamos la teoría, la política, la crianza, no lo sé, por ahí. ¿Qué más, Joel? No, de hecho, escuché el podcast, escuché todo completo. ¿Por qué? Porque hemos abordado el tema, si bien es comunicación, hemos tocado algunos otros puntos que también están ligados. Así que escuche, por favor, escúchelo todo completo. Señora, aprenda a comunicar. Eso le va a ayudar a vivir un poquito, o a hacer menos corajes, por lo menos. Ah, sí. Y señora, Eso podría ser. compártanos, váyanse a TikTok, vamos a estar transmitiendo. Vamos a recordarles, Jair, que si quieren escucharnos en vivo, vamos a estar haciendo todo lo posible por transmitir la grabación del podcast en vivo en TikTok, sin edición, sin nada, ahí para que nos vean muy al natural. Señora, quiere ver a Jair en natural. Y, y Sí, síganos, compartan un nuevo espacio, ayúdenos a que esto se mantenga y que le llegue cada vez a más personitas de manera desinteresada. perfecto, perfecto. Y de hecho, en TikTok pueden comentar algún tema en vivo. Si es que se unen, pueden comentarlo y ahí lo desarrollamos. Los atendemos, exacto, exacto. Vaya, Exacto. señora. Ok. Bueno, en este primer episodio introductorio vamos a tocar algunos temas, ¿no? Un tema de comunicación que ha propuesto Doria. Dale, ¿cómo podríamos empezar esto de la comunicación? Pues lo primero es que me gustaría, Jair, decirle a la señora que lo que le voy a decir no tiene que ver conmigo. Por ejemplo, ¿no? Porque esto es algo que se da como en todos los ejercicios de comunicación. Y es porque de manera popular así se da. Creo que naturalmente los intercambios cuando estamos platicando mezclamos sin estar conscientes de una serie de fuentes, ¿no? Cuando estamos diciendo algo, utilizamos fuentes como la experiencia, fuentes más como, no lo sé, como materiales, algo que leíste, algo que viste, alguien te lo dijo, lo escuchaste por ahí, a ti te pasó. Entonces, creo que nos interesaría mucho, señora, ¿se acuerda de esta señora? Éxito. La finalidad de esto es que la señora tenga como la idea, que esté consciente, que tanto ella como nosotros cuando platicamos, compartimos información, compartimos datos, pero que vienen de diferentes fuentes y que estas fuentes, al ser diferentes, no siempre pueden ser fidedignas, correctas o creíbles. Entonces, me parece que es importante que la señora, ahorita que va a empezar a escuchar todos los nuevos episodios de Cabeza 2.0, recuerde y tenga presente que el hecho de que Jair nos diga algo no necesariamente representa a Jair, no quiere decir que eso forme parte de la vida de Jair, simplemente es algo que Jair tiene en su haber y que no lo quiere comer. Y lo mismo aplica conmigo, ¿no? Al final, que yo dijera algún dato, por ejemplo, la última vez que platicaba y hacíamos el podcast que nos invitaron de las parafilias, que yo explique qué es una parafilia o que yo defina o muestre o detalle cómo es una parafilia, no es igual a que yo sea ni que la tenga ni que la haga, pero tampoco que no, ¿no? Entonces me parece que un buen punto a aclarar aquí o a ponerlo es que, señora, cuando usted platica con alguien, usted le comparte cosas que le han pasado
le comparte cosas que no le han pasado, pero que le pasaron a alguien. E incluso podemos compartir cosas que no le hayan pasado a nadie, pero que por alguna razón tenemos ese dato. Y entonces, aquí sentamos en De Cabeza 2.0, vamos a compartir a veces, la mayoría, creo, o por lo menos si yo no sé tú, Yair, pero por mi lado, solo son datos, es información que a lo largo de mi vida he ido como recopilando de diferentes autores y de diferentes clases, maestros, pero que no representan como tal mi vida, salvo que cuando sea así, por lo menos en mi caso, lo voy a mencionar. Ahí sí voy a decir que es como de la casa, no sé, ahorita sacado que ese sí es como de casa. Entonces, cuando le diga que eso es de la casa, entonces sí, tal vez tiene que ver más con una experiencia personal que con una teoría o con una fuente o con un autor. ¿Cómo ves, Jair? Sí, igual, perfecto. Por mi parte también va a ser lo mismo. Lo que No, pueda tú sí hablar, exhíbete, no, tú sí, señora, a mí me pasó. De hecho, sí, o sea, hay, La hay señora bastantes sí cuestiones quiere, de ese te lo personaje juro. que sí se puede exhibir. Puede Sí. ser incluso como ejemplo, ¿no? Ándale. Entonces, de hecho, ya vamos sentando esta base de que me puede exhibir en cierta parte también. Y Dorian nos va a compartir el conocimiento que tiene. Y pues, sí, señora, esto le puede servir de mucho a usted. Oye, Jair, vamos haciendo algo, ayúdame, vamos a también dar la parte de Perú. Ok. El equivalente a mi señora, ¿cómo sería en Perú? O sea, dijiste que en el TikTok, dijiste que flaca era para mujeres, pero supongo que es como muy general, no lo sé. Acá señora, haz de cuenta, te doy un poquito de contexto más mexicano. Señora es como respeto. Originalmente nace como una frase de respeto, es una mujer mayor. Le hablamos de usted porque acá con mucha confianza lo normal es que hables de tú, pero a los mayores, a las figuras de autoridad, a los patrones, normalmente antes se educaba que se les hablaba de usted. Ahorita ya no les gusta porque eso representa que están viejos y la mayoría de la gente vieja que no se quiere sentir vieja va a decir, no me hables de usted, háblame de tú. Porque entre iguales o entre jóvenes el término es como el tipo es de tú. Pero el señora es o era a modo de respeto y señora es como un tipo gentilicio que es como estándar, ¿sabes? Como no eres, no sé, es que, ay no, porque también muchas veces la gente se ofendía o se molestaba con el señora porque es como muestra de edad. Y dicen, señora, pues ni que fuera casada. Entonces, unos creen que señora es cuando te casas, otros creen que es cuando tienes hijos, otros creen que cuando tienes cierta edad. Al final, señora, solo se refiere como, vamos a pensarlo, a todas las anteriores, si te gusta. ¿Cómo sería en Perú un señora? ¿Qué palabra usaríamos allá? A ver, doña, acá también se usa como doña, Ah, ese también señor. aquí, doña. Ajá. Doña Eso es lo señora. que se utiliza normalmente. Ya está la doña señora. Hola, doña señora. Ok. Entonces, ¿por dónde empezamos, Yer? ¿Qué hacemos? La señora ya querían escucharnos. A ver, Dorian, compartamos esto de la comunicación que estamos teniendo en mente. Uno primero con la teoría, ¿no? A veces me ha tocado también compañeros de que mencionan esto de en teoría, o sea, entrecomillado, en teoría debería ser así, ¿no? O tengo una teoría, ¿no? Como si fuera, o sea, yo ya después de conocer el concepto, es como que lo haría en referencia a una hipótesis más que a una teoría. Tengo la teoría de ¿no? Sí, creo que sí, si te vas a los conceptos, sí. Creo que quedaría más como hipótesis que como teoría, pero utilizamos mucho más teoría. O sea, nadie dice, ay, la hipótesis 1 es, no sé, sí, es más teoría. Ajá. Entonces, a veces esto, o sea, te menciono esta parte, ¿por qué? Porque siempre va apoyado de algo, ¿no? De una información. Los mismos, en las mismas redes sociales, como en TikTok, por ejemplo, también te mencionan. Tengo la teoría de que, por ejemplo, ¿no? Las mujeres son más infieles que los varones. Es un ejemplo. ¿Son más qué? Pero es así, ¿no? Como dicen, tengo la teoría de, entonces te la mencionan, te la sueltan, ¿no? Como si fuera
una base o como si fuera realmente fidedigno. Y muchos se apalancan de esto, ¿no? Entonces, ¿cómo podríamos diferenciar cuando realmente sí es una teoría, o sea, que esté basado, no sé, en datos científicos, y cuando no, ¿no? ¿Cómo podríamos averiguar? ¿Cómo podríamos indagar sobre eso? Mira, lo vamos a poner más luz. Pues es que no me veía. Ya me veo. Señora, es que estamos grabando con Zoom y no me veía. De hecho, déjame te comento, te comparto, agrego, que de hecho la palabra teoría tiene esas dos acepciones, esos como dos usos. Es válido utilizarlo en ambos, pero son dos como contextos distintos. El teoría que mencionas como más popular, más de uso común en cualquier lado, vamos a ponerlo como en esas palabras, es de un pensamiento cotidiano, independientemente de materias, de información, de estudios, de nada. O sea, simplemente las personas en un término muy cotidiano, pues tendemos a utilizar como bien dices teoría, y se le da una connotación como un sentido de que teoría es algo no cierto. Justamente utilizamos como teoría con la gran probabilidad de que sea falso, de que no suceda como en teoría debería de ser. Ese creo sería un buen primer punto a mencionar. Cuando la gente dice en teoría íbamos a hablar de la comunicación, pero tal vez no pasa. Entonces cuando tú adelante pones en teoría iba a ser el jueves, quiere decir que es poco probable o que no pasó. En teoría, el autobús llega a tal hora. En teoría, salgo de trabajar a las 6 de la tarde. En teoría. Entonces, lo usamos así, como que en teoría sí, pero como que en la realidad no. No, es más, a lo mejor hasta queda, ¿no? Teoría casi como opuesto a realidad. Como que en teoría gano tanto, pero en realidad no. No lo sé. Eso por un lado. Y en el otro uso que tenemos, que es como más en un lenguaje profesional, que tiene más que ver como con la metodología, el método científico, todo esto, en ese uso es casi que lo opuesto, porque la teoría ya viene siendo como un conglomerado, como un conjunto, como un grupo de observaciones, de expresiones, de aseveraciones, de postulados, que de manera ordenada, y trato de hacerlo como más sencillo, muy simple, pueden explicar un fenómeno, ¿no? Por ejemplo, no sé, de hecho, la teoría bacteriana. ¿Qué dice la teoría bacteriana? Que esto en un lenguaje científico. Bueno, la teoría bacteriana dice que nuestras enfermedades, que las enfermedades que podemos experimentar los seres humanos, se deben a la presencia de un microorganismo. Un virus, una bacteria, no lo sé, una amiba, puede ser. Entonces, eso es lo que dicta la teoría bacteriana. Y es la mejor explicación, y esto está probado y comprobado, ¿no? Que hay virus y bacterias que nos generan cambios en nuestros sistemas, y eso lo conocemos como enfermedades. Entonces, esta serie de postulados que se presentan porque algún cuate no lo definió, buscó, pone sus términos y genera una explicación del fenómeno que conocemos como enfermedad. Eso es una teoría. Es una serie de postulados, de principios que están organizados de manera sistemática y que en su conjunto dan una explicación a determinado fenómeno, por así decirlo. No lo sé si logré tratar de simplificarlo un poco. Y el otro teoría en el pensamiento cotidiano es casi lo opuesto. Entonces, una teoría, un uso de la teoría sería como, no es cierto, y el otro es demostrarlo que sí. Esta tal vez sea como la problemática, ¿no? Ajá, es así como que es bueno también ver que hay dos conceptos distintos y también poderlos manejar de acuerdo al contexto, ¿no? Porque, bueno, si bien algunas veces sí he escuchado a personas mencionar la palabra teoría, pero es como que la utilizan solamente con uno de los conceptos y lo quieren aplicar para todo, ¿no? Entonces, a veces sí genera un poco como que de discrepancia en lo personal, sobre todo porque conozco pues ambos y no sé con cuál tratar, ¿no? Pero siempre menciona, digamos, en teoría, esto en teoría, y todo, pues así, ¿no? Entonces, me sirve mucho, por ejemplo, conocer este tipo de dos conceptos y poder también utilizarlos de acuerdo al contexto en los que se puede aplicar, pues, ¿no? De hecho, sí, justamente eso tendría que ver, qué bueno que lo comentas así, porque es una problemática, porque si la misma palabra tiene como estos dos usos, ¿cómo saber cuándo te refieres a cuál o cuándo entender cuál es, ¿no? El que se está utilizando. Entonces, ahorita que lo mencionas así, pues creo que esto se refiere o sería más como propio de los profesionales,
así como nosotros, como profesionales de la salud, como médicos, como maestros, como científicos, como, no lo sé. O sea, la gente que está en el ámbito profesional y cuando estás dentro de un ámbito profesional. Es decir, no que tú seas como, por ejemplo, psicólogo, pero un psicólogo con un grupo de amigos el fin de semana y que algún amigo dijera algo, es que en teoría las chavas, no sé, pues no es como que se fuera a prestar tan fácil a que entendieras que está hablando de una teoría metodológica representando un fenómeno, ¿no? Realmente ahí creo que tiene más que ver como con esto, con el contexto, y que la capacidad de entenderlo depende de nosotros. Por ejemplo, el hecho de que es como si yo voy con un mecánico o con un doctor, creo que la capacidad de explicarme en términos sencillos dependería más de él que de mí. O sea, yo no tengo como la obligación de entender lo que yo no sé. Justamente, pensemos como en el médico, ¿no? Antes cuando el doctor te explicaba como, es que tienes el metacarpo y los metatarsos y los bronquiolos y los bronquiolitos y los... Pues yo no sé qué es eso. Es que cuando te duele el pecho, bueno, haz de cuenta que ahí hay como, ¿no? Y entonces tendrá que aterrizarlo de una forma más sencilla porque es parte de su chamba. No es parte de mi trabajo como ser usuario entender lo que él sí entiende porque yo no estudié lo que él estudió. Llévatelo con el mecánico, con el médico, con el psicoterapeuta. Entonces, probablemente quienes ya tenemos el conocimiento de que hay dos usos, tal vez cae en nosotros la responsabilidad de poder hacer o entender una u otra acepción en función de qué, del entorno en el que estamos. Si estamos por ejemplo, incluso entre psicólogos, pero en un entorno más relajado, probablemente sí podrías decir un término medio raro y el otro te entendería, pero salvo que fuera pura gente, ¿sí? Tal vez no sería como lo adecuado, lo propio. ¿Por qué? Porque si estás en un contexto más urbano, más normal, más social, lo correcto, lo funcional en ese momento sería que tú utilizaras el término pues más propio, ¿no? El más adecuado. Y eso también sería una muestra de conocimiento, de inteligencia, de habilidades interpersonales y sociales, por ejemplo, que lo veríamos por el otro lado, ¿no? Hay personas que no, y ahí entonces, esa parte, esa gente, no sé, señora, ¿usted conoce a alguien que es como, que es que así se dice, ¿no? Y que solo utiliza ciertos tipos de palabras como propias, y es que esa es la correcta? Bueno, eso también habría una de dos. O la presencia de la enorme y hermosa, gigantesca y apreciada ignorancia, es decir, ignora una forma más sencilla de decirlo, lo desconoce, no está en su haber, entonces ahí hay una muestra de ignorancia, o sí la conoce, pero decimos en México, y ahí se monta en su macho, que es algo así como es necio, testarudo, aferrado, terco, como, no, pero esto es lo correcto y así tiene que ser y así se tiene que decir porque así se llama y me vale porque yo sé de eso, aún si conociera una versión más sencilla. Entonces, en este caso ya no hablaríamos de ignorancia, sino de rigidez cognitiva, de necedad, de me vale, ¿no? Estos como muy cerrados, como muy cuadrados, porque así aprendí, porque así es correcto y porque así y me cierro a que sea así. Entonces ahí ya no es ignorancia, sino rigidez cognitiva. Y eso también a su vez podría ser una muestra de falta de habilidades sociales. ¿Cómo ves? Caray, ¿cómo se puede disgregar, no? O sea, es como que se ven varios temas, o sea, se pueden extraer varios temas de algo tan sencillo como eso, ¿no? Es Ni sencillo le como... muevas, porque no, yo mira, me voy como, sí, no, es que fíjate, justo, empezamos como con la de teoría y luego ya estamos con la rigidez cognitiva y si quieres lo definimos y no, mejor ni le muevas. Pero, y la otra parte, ¿no? Pero creo que rescatando la misma línea que mencionaste, quienes conocemos los dos usos, tal vez es en quienes caen la responsabilidad de entender según contexto cuál se está llevando a cabo, ¿no? Y que esto implica el conocimiento, o sea, si necesitas conocerlo, y si no, pues ni siquiera está a nuestro haber y no hay que ponerle como mucha atención, ¿no? ¿Cómo ves? Bacán. De hecho, sí conoces... Ayúdame, ¿qué es bacán? Bacán, porque la señora de México no sabe qué es bacán, Jay. Bacán es más o menos bueno, excelente, Bacán. hermoso, ¿no? Está bacán, está chévere. Chévere, ok, chévere sí, porque se parece más como a chido, que es como, sí está chido. Ajá, ya, exacto. Ajá, vendría a ser como chido, bacán vendría a ser como chido. Chido. ¿No? Vamos a tener que hacer un Bacán. intercambio de palabras, ¿sabes? Ahí. Sí. Me llevo de hoy bacán. Bacán. Señora, se ve bacán. ¿Le puedo decir a una señora, oiga señora, se ve muy bacán o algo así, ¿no? ¿O le queda Sí, bacán? o sea, Por ejemplo, señora, ese vestido le queda bacán. ajá,
Sí, podría ser. No se O sea, que utiliza no. normalmente, ¿sí? Sí, no, o sea, dime que no, o sea, dime, no, la neta no, o sea, si vienes a Perú no lo digas porque te vas a aventar un cuy en tu cara y, cállate, así no se dice, ¿no? No sé, con los Es que cuy, ¿por qué te comes a los cuy, Jair? Señora, qué ya le había rico. dicho que Jair come cuy. En mexicano se traduce como cuyo. Pero sí, ok, sí, no, me voy a llevar como voy a ampliar mi lenguaje a partir de que estemos haciendo este ejercicio, Jair, ¿va? Va, bacán. Bacán, ok. Bacán, no sé por qué me suena una bebida una marca de bebida bastante económica y no con muy buena fama. Bacán, sí. ¿Qué más, Jair? Bueno, ¿Cómo ves? ¿Está mejor lo de la teoría? sí, ¿Qué opinas? sí, ya mejor, lo entiendo mejor. Y ahora, digamos, así como lo mencionas, en todo el conocimiento que hay, este conocimiento también es divulgado, ¿no? Y justo también con el tema de hoy, lo que es comunicación, cómo es que yo logra comunicar de forma adecuada este conocimiento, ¿no? Tú mencionabas antes en algunos live también y anteriormente en el antiguo podcast que hay tres tipos de comunicación, ¿verdad? Es una, la teórica, la empírica y, se me fue de otra teórica, empírica generalizada, si no me equivoco, ¿sí? No sé, Jair, no me acuerdo de qué estás hablando. No tengo idea. No, sí. De hecho, creo que fueron de los primeros videos que grabé para YouTube y ya tiene de eso no sé cuántos años. Recuerdo pero sí, hay más, o podríamos como utilizar más. Me acuerdo que en ese entonces sí lo conglomeraba en esos tres. Palabras más, palabras menos, pero es la generalizada, que es como la más estándar. Señora, esto es importante porque muchos de los problemas que usted tiene con el señor bacán de al lado y con sus hijos y no sé, en el trabajo, la mayoría de los problemas de las personas tiene que ver con una deficiente comunicación. Entre otras cosas, una de lo que está ahí como involucrado es el contenido y que tiene que ver como con estas fuentes. Entonces, uno de los estilos es esta como la general que mencionaba Jair. La generalizada es como el dicen, son como dichos populares, como creencias estandarizadas. No sé, ahorita mencionabas algo de las flacas, dijiste, voy a tratar de hablar para Perú también. O sea, señora, estoy aprendiendo peruano. O sea, usted cree que es español, pero no, es peruano. Y entonces vamos a hablar como también para las flacas, y ya implica que es para mujeres de Perú, ¿va? No es que en México no haya mujeres flacas, aquí se van a enojar, Jair. No, pero cuando tú dices, por ejemplo, las mujeres son, ¿qué se dice? Dime una ahí como en general, ¿qué se dice de cómo son las mujeres en Perú? ¿Cómo son las mujeres en Perú? Ahí sí me agarras, ¿eh? No le pienses mucho, Jair, están locas, histéricas, celosas, o sea, o de los hombres si quieres, Sí, para no meterte, ¿qué bandidos. dicen? No, ya sé, te Bandidos. la pongo más padre, Jair. ¿Qué se dice en Perú? ¿Cómo somos los mexicanos? Allá. De México, No pues quieras se quedar tiene bien. esto, ¿no? No, a Sí, ver, de no, los no, no, mexicanos no. se dice que son bien chéveres, o sea, son ¿Bacanes? extrovertidos, ¿Somos bacanes? ajá, sí, 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 sí. Ok. Son bacanes, y que siempre utilizan esto del güey, ¿no? Hola, cuate, güey, no sé, eso, ¿no? Entonces, se tiene como ese estigma. Va. Ok, entonces, eso por ejemplo sería comunicación generalizada, porque es lo que en general se dice. Tiene como un Ujú. alcance importante, es muy amplio, pero entre más amplio, sí representa algo, una generalidad. Sin embargo, no se podría considerar real o verdadero. ¿Por qué? Bueno, real sí, porque representa una muestra, pero no verdadero porque no aplica como a todos. Entonces, cuando dicen que hablemos de los argentinos, creo que nadie nos escucha de Argentina. En México se dice que los argentinos son muy creídos, que son muy sangrones, que son muy mamilas, que son muy payasos, que se sienten mucho. Ella es sencillito, carismático, pibe, viste, no me rompa la pelota, boludo, ¿no? Es como, en México se dice que los argentinos son creídos. Sin embargo, yo nunca he ido a Argentina, la verdad es que no, pero yo sé, o sea, yo tengo un conocimiento sobre los argentinos a partir de la comunicación generalizada. Lo mismo que tú de los mexicanos. Salvo que tú ya veniste a México, Jair. No. Va. Entonces,
No tienes de primera fuente, de primera mano eso, pero tú sabes algo de los mexicanos, así como yo de los argentinos. Ahora, el otro nivel o el otro tipo de comunicación es la empírica, que tiene que ver con la experiencia, con lo que hicimos, con lo que vivimos. En otro lenguaje le llaman evidencia anecdótica. Y la evidencia anecdótica no es evidencia empírica, que señora no la quiero engañar, enredar más, porque en términos metodológicos o científicos sí es válida la experiencia empírica, justamente porque llevamos a cabo experimentos para comprobar o no algunas hipótesis, ¿no? Pero lo que para los fines del podcast representa la experiencia o la comunicación empírica es lo que a usted le pasó, señora. Básicamente, como a mí me mentiste, entonces yo puedo decir que eres un mentiroso y le voy a decir a tu mamá porque me consta, yo tengo razones, vamos a decir, tengo evidencia para decir que eres un mentiroso, porque tú me mentiste. Sin embargo, que yo te haya mentido a ti no es igual a que yo le vaya a mentir a toda la gente. Que yo haya mentido ayer no es igual a que haya mentido hoy o mañana, ¿no? Que haya mentido una vez no quiere decir que pueda o tenga necesariamente que mentir otra vez. Entonces, es como una persona, estoy seguro que, señora, usted también, estoy seguro que la señora robó cuando era niña y probablemente la señora, quiero creer, señora, ¿verdad que ando roba? El hecho que hayas hecho una cosa real en algún momento no es igual a que volverá a pasar. Entonces, la evidencia a partir de lo que nos ha pasado o lo que nosotros hemos vivido, sí es real para nosotros, pero tampoco alcanza como a ser cierto, como de manera amplia, porque a otras personas claramente pues, les va a suceder diferente. En México ya tenemos unos como dichos, que le llamamos dichos mexicanos, no sé, refranes, o ni siquiera sé cuál es la diferencia entre esos dos, pero dicen que cada quien habla de la feria según cómo le va. Y entonces, acá la feria es como un evento chistoso donde hay jueguitos y como un carnaval, supongo, algo así, o muy parecido a eso. Y se supone que tú vas a pasártela bien, pero hay gente que le va mal. Entonces, si tú fueras a una feria y vienes y nos platicas, nos vas a decir que está horrible, que está muy fea, porque a ti te fue mal. Pero eso no quiere decir que sea la misma experiencia que tuvieran los otros cientos de personas que también estuvieron en la misma feria igual que tú en el mismo día, pero que no tienen la misma experiencia que tú. Entonces, que a ti te haya ido mal en la feria, no habla de la feria, no nos representa la feria como tal, aunque sea cierto para ti. Y esa sería la comunicación a partir de nuestra experiencia. Y la última que mencionabas, que es la metodológica, la científica, la comunicación experimental, que tiene más que ver como con esto. La comunicación argumentada, es decir, donde hay datos, evidencia, donde no, es más, ni siquiera necesito haberlo vivido yo para decir que es verdad. Por ejemplo, el hecho de que la Tierra no es el centro del universo, que es el Sol y que nosotros estamos alrededor. La teoría, otra vez, como con en vivo, ¿no? Lo que platicamos ahorita, de la teoría heliocéntrica, ¿no? Y la teoría geocéntrica, gracias al señor, ¿cómo se llama? 1850. Copérnico, exactamente, ya me estaba yendo yo como a la fecha, sí. Mire, yo 50. No, bueno, sí, Copérnico. El señor Copérnico ya nos cambió justamente de la teoría geocéntrica que decía que la Tierra era el centro del universo a la teoría heliocéntrica. Y para esto ni siquiera necesitamos la experiencia. O sea, yo no tengo que salir de la Tierra e ir a asomarme a ver si hay un sol en medio y seguir como la Tierra alrededor para ver que eso sea cierto, ¿sabes? No necesito comprobar. Esto se llama conocimiento a priori, es decir, es algo que ya sabemos sin la necesidad de tener que vivirlo. Es tan así, ¿no? Entonces, esa sería la que tiene bases, demostraciones, argumentos, y que esto es aquí y en cualquier otro lado. Eso está argumentado. Y entonces, señora, todo este choro, para que cuando usted cuente un chisme, por ejemplo, los chismes donde entrarían, pues como una mezcla rara, ¿no? Entre lo que le pasó a alguien y que te va con el chisme, y cuando se propaga, ya no te pasó a ti, pero dicen que ese señor roba, dicen que la señora no sé qué, dicen que el podcast, dicen que, ¿no? Y entonces, de la empírica se convirtió en generalizada y se va como difundiendo, pues sí, bueno, se va difundiendo, pero también se va difuminando, se va perdiendo. Y el problema es que en algún punto se esparció tanto que le llegó a más gente, cada vez más personas creemos eso, pero probablemente eso le corresponde a cada vez menos personas. Es decir, cada vez sería menos cierto, por así decirlo, porque por ejemplo, en México, usando el ejemplo que decía Jair, no todos dicen, por ejemplo, no todos dicen güey,
la gran mayoría sí, sí, o sea, sí representa a México como tal en general, pero es cierto que para muchas personas es algo vulgar o es algo como no padre, y sí hay bastante gente que no se siente ni tantito cómodo y que incluso ni siquiera recurre a. Entonces, no es como que pueda representar a los mexicanos, pero sí es una parte o una muestra. Entonces, a grandes rasgos creo que son eso. Y el problema es que las personas a veces comunicamos como un hecho algo que viene de una fuente muy general, o pensamos que algo es verdad porque a mí me pasó, y esto se da como en las redes sociales, ¿no? Cuando el típico a mí me funcionismo. Entonces, como a mí me pasó, es verdad para mí. Y ahora yo voy por la vida queriendo que la gente adopte esta verdad porque para mí lo es. Y está aquí donde entrarían estas diferencias. Que a ti te pique no es igual que a todos les pique, que a ti te guste no es igual a que a todos les guste, e incluso que a ti te haya funcionado, tú no eres una muestra suficiente para considerar o para vender la idea que deberían hacer los demás porque les va a funcionar. ¿Cómo ves? Ah, de hecho, muy excelente. ¿Por qué? Porque también las redes sociales están inundadas de eso, ¿no? Del que a mí me funcionó. De los coaches estos de dinero al menos que te dicen, ¿no? Entra a este negocio porque te va a dar rentabilidad. A mí me funcionó, ¿por qué no lo puedes hacer tú? Y bueno, y la gente va y se mete al negocio y luego sale perdiendo quizá, ¿no? Entonces, a veces sí se hace uso de estos tipos de comunicación, más que todo el generalizado y el empírico, pero generan cierto daño, ¿no? Cierta afección a las personas. Entonces, Sí, completamente. creo yo es importante tener en cuenta y saber cómo nos estamos comunicando, ¿no? Sí, esa forma. completamente. Sí, continúa. No, de hecho lo que decías, me gustó lo que pusiste como el ejemplo de los negocios, porque la persona que lo dice, como estos coaches que te lo venden, lo hacen por eso, porque al final nosotros compramos desde la experiencia. Si tú te tomaste esto y te quitó el dolor de cabeza, y yo tengo dolor de cabeza, pues yo también me lo voy a tomar, ¿verdad? Es como un principio básico. De hecho, sí es un proceso que hace nuestra mente a la hora de procesar la información, es una forma de procesarla, y el problema es que quienes conocen un poco de esto se aprovechan de quienes no, justo como lo dijiste. Entonces yo te voy a decir, te voy a mostrar, no sé, que yo tengo dinero, y la manera, esto se llaman silogismos, que decía otra vez, es una estructura de cómo procesa información tu mente, una de varias. Es como, si tú tienes dinero, tú sabes hacer dinero, tú me podrías enseñar a hacer. ¿Por qué? Porque tú tienes, ¿no? Es la típica de, si tú tienes un abdomen con cuadritos, pues tú sabes cómo hacer, tú me lo podrías hacer a mí, ¿no? Tú me podrías enseñar eso. Entonces, ¿por qué compramos estas ideas, eh? ¿Por qué si venden? ¿Por qué si caen? Si la gente que no conoce esto, y la gente que no lo conoce sí cae en ello, y la gente que sí lo conoce lo utiliza justamente por eso, porque funciona. ¿Por qué? Básicamente porque decía, es una forma de varias que tiene tu mente para procesar la información, y porque sí aplica en algunas cosas. Si tú sabes manejar, Jair, claro que tú me podrías enseñar a manejar. Si tú no sabes manejar, no me podrías enseñar a manejar. Si tú no sabes inglés, Jair, tú no me puedes enseñar inglés. Entonces, en alguna forma, esta manera de procesar dicha información tiene sentido. Alguien que no sepa cocinar no me puede enseñar a cocinar. Alguien que no sabe lengua de señas no me puede enseñar lengua de señas. Entonces, desde este principio, que sí aplica, el problema es llevarlo a otros. Y entonces la otra es, y señora, quiero darle como los dos. Ya le puse un ejemplo donde sí sirve. O sea, sí es cierto que si yo no sé inglés, no le puedo enseñar inglés. Tiene toda la aplicabilidad del mundo en ese punto. Pero no aplica donde si yo no soy perro, entonces no puedo ser veterinario. Si yo no tengo vagina, entonces no puedo ser ginecólogo. Ahí no aplica. No necesito tener 10 años para ser pediatra. No necesito tener 80 años para ser geriatra. Y aquí es donde se pone hermoso, Jair, para la mente de, ¿a poco no será? Porque entonces, cuando sí, cuando no. Y volvemos un poco a lo mismo, ¿no? Y ese es el tema, que la mente requeriría un poco más de esfuerzo, requiere más energía, tener que discernir si en esta aplica o en esta no aplica. Y a la mente tampoco, porque otra de las formas, de los principios, de las leyes que aplican con los procesos cognitivos son la ley del menor esfuerzo posible, o dicho de otra forma, conservación de energía. Y entonces, pues lo que menos queremos es pensar, esencialmente, ay, pa' pronto.
Y por eso no queremos, nos negamos tener que hacer estos procesos de entonces sí o entonces no. Pues ninguna de las dos o ambas, señora, porque podría ser cualquiera. Esencialmente, en algunas se aplica y en otras no. Y cabe o está en nosotros la responsabilidad de hacer el proceso necesario para poder discernir entre una y otra y así entonces poder llegar a una decisión o conclusión si compro esto porque se aplica o no. Y entonces, señora, estaría interesante que si nos ven algún comentario, ya no sé si en TikTok, ya no sé si en el WhatsApp, en Facebook, donde se le ocurra, señora, pero déjenos un comentario o un ejemplo, si a usted se le ocurre alguna idea, de dónde sí aplica él, si no sabes, no puedes, como en el inglés, pero en donde no aplica, como en lo de, pues yo no necesito, digamos que yo no necesito, por ejemplo, en la terapia, vamos a llevarla a la terapia, yo no necesito haber tenido una adicción y luego superarla para poder ayudar a alguien a superar una adicción. Porque hay una metodología que se utiliza y se aplica, que si yo conozco y practico y desarrollo la habilidad de esta metodología, la puedo usar con la gente sin la necesidad de haber vivido una experiencia idéntica, ¿sabes? Porque y es lo mismo con lo del dinero, y es lo mismo con lo del cuerpo. O sea, yo puedo ser un nutriólogo con todo el conocimiento y toda la metodología detrás de, para que la gente invierta su cuerpo, su grasa, su masa muscular, porque tengo el conocimiento, aun si no lo uso en mi cuerpo, yo no tengo el cuerpo. O para ponerte fuerte en el gimnasio. O sea, claro que alguien, un entrenador, claro que te puede poner súper fuerte sin él estar súper fuerte. Porque no depende de que lo aplique, depende de que lo conozca. Lo mismo que con la ginecología. Entonces, esto nos lo podemos llevar un montón de temas, Jair. Porque es como, si tú no has logrado nada, no me vengas a decir no sé qué, ¿no? O si tú no tienes cierta parte del cuerpo, entonces no puedes opinar. Sin embargo, hay otro lugar donde no aplica, Jair. O mejor dicho, donde sí aplica. Sócrates, y a ver qué le parece. Señora, no lo dice Doria, ni lo dice Jair, lo dice Sócrates, señora. Googlelo. Sócrates no estaba de acuerdo con la democracia, ¿sabías eso, Jair? Porque Sócrates decía, no, aunque se escucha bien la democracia donde todos podemos votar por nuestros gobernantes y todos tenemos voz y voto, Sócrates no estaba tan de acuerdo porque él decía que no está padre, que no le hace bien a la polis, a la gente, a la sociedad, no le beneficia que gente que desconoce de política decida en política. Y para mí tiene mucho sentido, ¿sabes? O sea, si tú no eres mecánico, Yair, a mí no me conviene que tú decidas sobre mi carro. Si tú no eres electricista, Yair, tus opiniones sobre cómo instalar la mejor corriente en mi casa no me interesan. Porque tú no eres electricista. Entonces, si tú no tienes conocimiento de eso, no le hace mucho bien que alguien sin conocimiento me aporte. Y era el principio de Sócrates. Para que la polis, para que el pueblo, para que la gente se beneficie de los gobernantes, para que el gobernante elabore una mejor política para el pueblo, requiere de conocimiento sobre política y sobre pueblo. El pueblo no tiene conocimiento de política. Entonces, ¿qué es lo que vemos en este punto? Y quién sabe cómo llegamos de la comunicación a la teoría y a la política. Pero el tema es que en algunos contextos no necesito tener X cosa, experiencia o una vagina o ser perro, ¿sabes? Para poder resolver algo sobre eso o para que mi punto, mi aporte, mi intervención tenga un sustento y una validez y una efectividad. No lo necesito, pero en otros contextos sí, como en el inglés. Yo sí necesito hablar bien inglés para poderte enseñar bien inglés, pero no necesito ser perro o ladrar para ser veterinario. ¿Cómo ves? ¿Qué pasó con eso que te acabo de dar? No, de hecho, me parece muy excelente. ¿Por qué? Porque sin querer queriendo hemos tocado todos esos temas y también hemos tocado parte de lo que es algo principal, es la contextualización, ¿no? Cuándo sí, cuándo no. No podemos utilizar, y de hecho, esos conocimientos que al menos estás brindando ahora nos sirven para poder tener al menos una especie de mapa de cómo podemos comenzar a preguntarnos, ¿no? Un poco más, uno, con qué tipo de comunicación me estoy comunicando, valga la redundancia, o cómo se están tratando de comunicar conmigo, otro, qué tan beneficioso no puede ser, y pues en qué contexto lo puedo utilizar, ¿no? Ese es
bueno, yo estoy entendiendo al menos esos puntos que te he mencionado ahorita. Me encanta porque de hecho, fíjate, me gustaría, a lo mejor como para irnos acercando a ese cierrecito con el resumen que acabas de dar, cómo se podría utilizar, me gustaría agregar como una aplicabilidad, dejándole algo a la señora. ¿Sabes en qué contexto o en qué tema se ve mucho esto? En la crianza. Que a ver si luego también por ahí le podemos seguir dando más, pero en la crianza pasa completamente y se ve representado este ejercicio en la parte donde no aplica. Mucho de lo que no aplica. ¿Por qué? Porque los papás les decimos a nuestros hijos que sabemos más porque somos más grandes, o que ellos no saben porque son más chicos. Y entonces creemos los padres que tenemos la razón porque nosotros ya lo vivimos, ¿no? Es como, quiero como padre o madre, o a poco no, señora, usted hace lo mismo. Queremos decirle a nuestros hijos lo correcto, la respuesta correcta, la puerta adecuada. Mira, es aquí porque yo lo hice. No, es como yo te voy a enseñar o yo te voy a... porque yo lo hice. Y si yo digo que está mal, porque para mí así lo es, entonces tiene que ser cierto, ¿sabes? Y ahí es donde exactamente no necesariamente aplica, porque tan sencillo como que si tú tienes calor, Jair, no es igual a que tu hijo tenga calor. Que a ti te haya costado mucho, no lo sé, haber tenido pareja o salir de tu casa o conseguir un trabajo o no lo sé, no es igual a que tu hijo le va a pasar lo mismo. Entonces ahí sí, el haber tenido la experiencia o el no haber tenido la experiencia, poco o nada tiene que ver con otra persona, en este caso con nuestros hijos. Y esto se da muchísimo, porque los papás partimos del hecho donde tenemos la razón y nos aferramos como a esto es lo correcto, así es como tiene que ser. Y muchas veces por eso, porque sí lo es para nosotros, o porque tenemos esa información, esa fuente empírica, ¿no? Porque nos pasó a nosotros. Sin embargo, por mucho que no sepa a verdad, lo único que yo diría es como, señora, pero su hijo está en otro momento, en otra etapa, con otras personas, con otros recursos. Y me voy al extremo, dándole como que haz de cuenta que exactamente así es todo lo que la señora dice que va a hacer. La última parte donde ni de broma quedaría es porque lo va a experimentar otro ser humano y por ende lo vive diferente. Aún si sí le pica, como usted dijo, señora, que le va a picar, sí le pica, pero tal vez no le pica tanto como usted. Y si le pica tanto como usted, no es igual a que no le guste, porque qué tal que sí le gusta. Entonces no podremos decir que a partir de mi experiencia el otro tendría que aprender o que tomar una decisión en función de lo que yo sé por la experiencia que yo tuve. ¿Cómo ves, Jair? Uy. De hecho, da como que ese gustito de querer seguir desarrollando el tema, porque ya wow, sé. O sea, vemos que aplica en todo, ¿no? Estamos viendo que aplica en crianza, aplica en política, aplica en la vida cotidiana en sí, o sea, sí, como, sí. Pues es que es comunicación, Jair, al final es un ejercicio que hacemos todo el tiempo, en cualquier área de nuestra vida, que es como iniciamos esto, ¿no? La parte desde la teoría, o el uso de la palabra en la teoría, que aplica en dos contextos muy diferentes, y cómo esto está dentro de la comunicación, y cómo se involucra la comunicación con nuestra calidad de vida, con nuestros problemas, llevándolo a las diferentes áreas que mencionaste, y seguramente a cualquier otro. Todo lo que implique un intercambio de información, en doble sentido es comunicación, y ahí puede haber errores, y por ende puede haber un malestar. Wow, excelente. Yo creo que es un buen tema para empezar este podcast, esta versión 2.0, ¿no? De cabeza. De cabeza 2.0, señora. Déjenos sus comentarios, sus sugerencias. De hecho, voy a ver si se puede ahí, creo que la parte de habilitar preguntas en el podcast. Y si así fuera, pues para dejarlo. Y si no, señora, tiene los WhatsApp, tiene las redes sociales, vayan a TikTok, vayan a Facebook, vayan a Insta, ¿qué más? Twitter, pero ese casi no le muevo, pero también vaya a todos lados, y usted dele, púchele, muévale, comparta, apriétele todo lo que pueda apretarle las redes sociales para que nos apoye y podamos seguir aquí compartiendo con usted, pues esto, ¿no? Un ratito ahí de aburrimiento. Sí. Ceñito, síganos en TikTok, en Facebook, Instagram, YouTube, como significa Atención Psicológica Integral. Así estamos. Correcto, señora. ¿Y qué onda? Ahí está, bien. Entonces con esto ya ahí pararíamos, se corta y ya nada más pasemos con una pequeña intro rápido de lo que desarrollamos y se pega al principio. ¿Cómo ves? Listo. Ay, a ver, ¿cómo le hago? Me duele el cuello. Bienvenido a mi mundo. Son... Sí. ¿Ah, sí? Sí.
Ya es la 1:54 aquí. Una hora por encima. Bueno, Ay, sí. entonces, a ver, ¿cómo inicio? ¿Cómo le haría? ¿Cómo iniciaría? Hola, podcast que... Como A tú ver, quieras, Jair. hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio con De Cabeza 2.0. De hecho, es el primero que estamos grabando. Y pues hoy hemos tenido una charla muy interesante con Dorian, que de hecho voy a dejar que se presente. A ver, Dorian. Hola, señora. Pues aquí estamos otra vez, Jair, dando un poquito de lata, dando un poquito de nuestro tiempo y quitándoselo a la señora o ayudándola a que sea más ameno ese rato de lavar trastes, barrer, no sé, manejar. Estaría interesante que nos dijeran las personas qué hacen mientras escuchan el podcast. Por ahí, no sé, tengo ese morbo. Y sí, como dices, hoy platicamos un poquito, estamos retomando, señora, gracias a sus comentarios, a su exigencia, a sus muestras de cariño, de amor por ahí, porque sí, mucha gente nos estuvo buscando de nuevo, que querían que lo retomáramos. Incluso había comentarios, te adelanto, Jair, sobre que les había aportado de alguna manera significativa en su vida el contenido del podcast, más allá del entretenimiento que les da o de perder el tiempo. La mayoría de los comentarios tenían esta índole de sirve, de ayuda. Como lo hemos dicho siempre, esto no es ni se acerca mínimamente a un proceso psicoterapéutico, pero de alguna manera el tener datos y cierta información siempre es un buen paso, siempre es un buen principio, siempre es un granito para algo, para lo que la gente haga con ello. Y el día de hoy estuvimos platicando como una base desde la comunicación, porque es algo intrínseco al ser humano, el diálogo, el intercambiar comunicación o información y estar interactuando entre la sociedad, aunque le caigan gordas las personas, señora, de todos modos interactúa con gente. Y uno de los, fíjate, no lo mencionamos, pero uno de los principios de la comunicación se llaman axiomas, esto lo hace un señor que se llama Paul Václavic, y uno de los principios de la comunicación, de la teoría de la comunicación, que también hablamos de la teoría justamente, es que es imposible no comunicar. Entonces, si es imposible no comunicar, creo que vale muchísimo la pena aprender a hacerlo de la mejor manera posible, porque eso nos beneficia completamente. Es decir, en medida que nos aprendamos a comunicar mejor, nuestro entorno, nuestra calidad y nuestra experiencia sobre la vida va a mejorar. Y de manera directa, en función de que lo hagamos más mal, pues también nos va a afectar de la misma manera, porque al no comunicarnos adecuadamente, no logramos transmitir nuestras necesidades de cualquier tipo que sean, y por ende no llegan y obviamente no se van a satisfacer, y eso nos deja en malestar. Dígase interpersonales, emocionales, del tipo que tú quieras. Entonces, pues señora, hoy platicamos de la teoría, un poco, no de la teoría de la comunicación, sino de la palabra teoría, de cómo utilizamos la palabra teoría, qué usos tienen. Lo llevamos a no sé cómo brincamos de la teoría, ¿no? Queriendo hablar de comunicación, tocamos la teoría, la política, la crianza, no lo sé, por ahí. ¿Qué más, Jay? No, de hecho, escuchen el podcast, escuchen todo completo. ¿Por qué? Porque hemos abordado el tema, si bien es comunicación, hemos tocado algunos otros puntos que también están ligados. Así que escuche, por favor, escúchelo todo completo. Señora, aprenda a comunicar. Eso le va a ayudar a vivir un poquito, o a hacer menos corajes, por lo menos. Ah, sí. Y señora, Eso lo voy a compártanos, hacer. váyanse a TikTok, vamos a estar transmitiendo. Vamos a recordarles, Jair, que si quieren escucharnos en vivo, vamos a estar haciendo todo lo posible por transmitir la grabación del podcast en vivo en TikTok, sin edición, sin nada, ahí para que nos vean muy al natural. Señora, quiere ver a Jair en natural. y Sí. síganos, compartan un nuevo espacio, ayúdenos a que esto se mantenga y que le llegue cada vez a más personitas de manera desinteresada. Perfecto. Y de hecho, en TikTok pueden comentar algún tema en vivo. Si es que se unen, pueden comentarlo y ahí lo desarrollamos. Los atendemos, exacto. Vaya, señora. Listo.